Feliz sábado, hermanos. La verdad que uno queda asombrado de las cosas que hacen los maestros, ¿no? Para los niños y de la didáctica que tienen con los niños. Es muy lindo ver pasar a los chicos, ¿no es cierto? Y ver lo que hacen en la escuelita sabática, que los chicos se acuerdan después, ¿verdad? De las cosas que tuvieron en su escuelita sabática y los marca también, los ayuda. A mí me gusta mucho ver esto. Porque justo le comentaba cortito a Luis, mi iglesia, donde yo me crié, no vamos a decir cuál era, era muy ortodoxa mi iglesia. Entonces en mi iglesia, no estoy diciendo que está bien, al contrario, me gustó esto. En mi iglesia que el chico tocara la plataforma era terrible. Y me acordaba antes que los chicos pasaran de algo que hice cuando era chico. Cuando yo era chiquito, que en mi iglesia el niño no podía tocar la plataforma porque era como ir a la zarza de Moisés más o menos, ¿sí? Había que descalzarse. Yo hice lo mismo que hizo la hijita de Walter. Era chiquitito y empecé, papá, papá, de allá. Y a Keila la agarraron. Yo empecé a caminar. Mi mamá me hacía así, me cuenta ella porque yo no me acuerdo, y yo le hacía así. Y pasé y me senté en la rodilla de mi papá. Y mi papá se puso rojísimo, ¿no? Pero el pastor tuvo la delicadeza en esa vez de acariciarme la cabeza, cuenta mi mamá, y no hizo nada, ¿no? Y mi mamá me seguía llamando y yo seguía haciendo que no, ¿no? Me gusta cuando los chicos pueden tener su lugar, pasar, participar y sobre todo, la verdad que es un don lo de las maestras. Hay que tener mucha paciencia y saber cómo hacer las cosas, ¿no? Más de uno perdemos la paciencia enseguida. Bien, hermanos, me tocó... Hay dos cosas difíciles cuando uno va a preparar un sermón para predicar. Primero que hoy me tocó un tema difícil porque todo el día estoy con el tema de los niños. A la tarde tengo que estar en el Ministerio del Niño en Loma Hermosa también. Una es que te digan de qué tema predicar. Eso a algunos nos resulta muy difícil porque tenés que armar un sermón de lo que te piden. Entonces, como es quinto sábado, me pidieron que hablara de la educación y es difícil armar un sermón. Y lo segundo que te puede pasar es que tu jefe no te avise, venga y se siente atrás a escuchar tu sermón, ¿no? Entonces Andrés apareció muy cómodo, no en toda la semana estaba mal de la rodilla, pero justo hoy tenía ganas de salir y se sentó atrás, ¿no? Así que encima que me tocó un tema difícil, lo tenemos allá. Pero como somos muchos, ustedes me van a defender a la salida. El texto que elegí en esta mañana para poder predicar y hablar con ustedes, porque creo que es el mensaje de Dios para con nosotros, no tiene que ver en esta mañana con la educación en los colegios, sino que elegí un tema que tiene que ver con la educación en la familia. Y es difícil también hablar de enfrente porque muchos van a decir, pero vos no sos casado y vos no tenés hijos. Pero yo soy hijo de una familia adventista. Entonces, mi experiencia va a ser del parte de ser hijo, ¿verdad? Así que espero que lo tomen de ese lado y después de todo la palabra de Dios es siempre la palabra de Dios más allá del que esté enfrente, ¿verdad? Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el texto que ya leyó Luis, que es el de Génesis 18, 19. Génesis capítulo 18, versículo 19. Dice allí, hablando de Abraham, obviamente el Señor dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que había hablado acerca de él. Es un texto muy lindo, muy lindo. Es un texto que me gustaría alguna vez en mi vida que Dios dijera de mí. Me encantaría que el Señor dijera, pero yo sé que Elías va a hacer que sus hijos guarden mis palabras después de sí, aunque se muera. Sé que lo que él enseñe, lo que él muestre a sus hijos va a seguir. Es un texto fuertísimo, ¿no? Es un texto muy fuerte. En mi familia todos conocemos la historia de la abuelita María del Rosario. María del Rosario fue mi bisabuela, una católica. Pero era una católica muy ferviente que lo mandaba a mi abuelo de chiquitito a misa. Y lo tenía cortito, ¿no? Y le enseñó a orar y a que Dios estaba en primer lugar y que había que ser obediente a Dios. Y tanto nos contó mi abuelo esa historia a nosotros que aunque yo no la conocí, sin lugar a dudas lo que esta católica ferviente dentro de lo que conocía hizo, marcó a mi abuelo para que él se hiciera evangélico y marcó a mis padres después para que pudieran ser buenos adventistas, ¿no? La enseñanza de ella de que Dios estaba por sobre todas las cosas. En esta mañana vamos a ver que lo que nosotros hacemos como adultos influye en los chicos. Influye sí o sí en los chicos, para bien o para mal. Cuando me tocó
predicar mi primer revive hace unos años, me tocó en Mercedes, acá, provincia de Buenos Aires, y entonces vieron que cuando viene un chico nuevo a hacer el revive, los ancianos lo llevan a hacer visitas, o el instructor bíblico lo lleva a hacer visitas. Así que en esa oportunidad me tocó hacer visita a distintas personas de un hermano de iglesia que estudiaba la Biblia. Y llegamos a la casa de una hermana pentecostal. Y esta hermana pentecostal estaba estudiando la Biblia con nuestro hermano y entonces me tocó repasar la lección. Y justo tocó la lección que hablaba acerca de la alimentación. Así que esta hermana parecía muy ferviente, estudiamos, leímos la Biblia, pero cuando llegó el momento le digo, bueno, si usted está de acuerdo con cuidar su cuerpo, no tomar bebidas alcohólicas, todo lo que sabemos, ponga su nombre aquí abajo de la hojita, no como un compromiso conmigo, sino como un compromiso con Dios. Y entonces ella dice, no. No, le digo, ¿por qué? No, dice, porque yo entiendo que los compromisos con Dios son serios y si uno hace compromiso, tiene que hacerlo. Y si bien yo no soy alcohólica, yo tomo al mediodía mi vasito de cerveza y no lo voy a dejar. La verdad es que me quedé sin palabras, entonces le digo, bueno, la felicito porque usted sabe que los compromisos con Dios son serios y antes de mentirle a Dios, es preferible no hacer ningún compromiso. Así que me volví medio triste a la iglesia, como era mi primer revive, capaz que no tenía muchas respuestas para darle. Y cuando iba finalizando la semana, esta hermana pentecostal se acerca y me dice, hola Elías, ¿cómo te va? Yo vengo a hablar con vos, quiero que me ayudes con algo. Bueno, dígame. ¿Sabés que yo tengo mi nene de 15, 16 años que no va a la iglesia? A la iglesia se refería a su propia iglesia, no a la iglesia pentecostal. No está yendo a la iglesia. Ajá, le digo yo. ¿Y qué puedo hacer? Y dice, yo a mí me gustaría que vos vengas a hablar con él. Que vengas y le digas que empiece a ir a la iglesia, que se comprometa. Ajá, le digo. Y hermana, ¿usted está yendo a su iglesia? No, le pregunté por la nuestra, le pregunté por la suya. ¿Está yendo a la iglesia pentecostal? Y no, la verdad que yo a veces voy, a veces no voy. Y bueno, hermana, entonces, con todo respeto, discúlpeme, yo no voy a hablar con su hijo. ¿Qué voy a hablar con su hijo si usted no va a la iglesia? Y el otro día, cuando fui a su casa y estudiamos la Biblia y descubrimos un tema en la Biblia, usted lo entendió y no lo quiso aceptar. Entonces, ¿qué le puedo decir yo que no le digan los papás? Esa es la realidad. Lo que nosotros hacemos en el hogar, lo que vemos lo que hacemos por nuestros hijos es lo que nosotros copiamos, es lo que los chicos copian, ¿no es cierto? Obviamente que ningún hogar es perfecto, ni siquiera el hogar de Abraham fue perfecto. Pero siempre hay que intentar hacer lo mejor posible, ¿verdad? Lo mejor posible. Ahora es interesante lo que podemos ver en esta mañana, son cuáles eran las características de Abraham que hacía que Abraham fuera un buen educador como papá. De paso, Abraham tuvo 2 hijos, ¿le salieron los 2 bien? No, ¿qué pasó? Uno tuvo mucho tiempo perdido, ¿no? ¿Sí? Isaac sí estuvo con Abraham, pero Ismael se apartó. Entonces, hay una realidad en esta mañana, ¿no? Que aunque nosotros hagamos las cosas perfectas, en realidad Dios trabaja sobre cada corazón. Pero, por lo menos quedémonos tranquilos de que nosotros hemos hecho toda nuestra parte. Que por lo menos no haya excusa de que porque vos fuiste así, yo soy así, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces lo primero que podemos ver en la Biblia era de que Abraham era un hombre devoto a Dios, ¿no? Ya conocemos la historia, vamos a leer varios versículos, así que este no lo vamos a leer. ¿Qué es lo que hacía Abraham cuando llegaba a un lugar? Un altar. Lo primero que hacía él era un altar. Y en ese altar él se acercaba, se arrodillaba, oraba a Dios, contaba sus pensamientos, le pedía a Dios sus proyectos. Y entonces alrededor de ese altar, después Sara e Isaac también, ¿no es cierto? Su hijo se acercaban y los familiares de Isaac, los jefes que tenía Abraham en su campamento, también participaban de ese altar. Y después ellos a la vez iban y hacían, dice Elena de White en el Patriarcas y Profetas, que ellos iban y hacían el culto con sus familias. Pregunta para dentro de nosotros mismos. ¿Cómo estamos con nuestro culto personal? ¿Será que nosotros hacemos el altar cada mañana? Saben que este versículo de Génesis 18, 19 es un versículo que habla de la fe. Pero díganme, ¿de la fe de quién en quién? Fuerte, no escucho. A mí me gusta preguntar del púlpito, yo se lo dije la otra vez, así que... ¿Quién confía en quién en este texto? ¿Sí? ¿O al revés? Dios en Abraham. En muy pocas veces encontramos eso en la Biblia, ¿eh? Dios confiaba en Abraham, ¿por qué? Porque Abraham, está bien esa parte, porque Abraham mostraba su fe en Dios. ¿Y cómo mostraba su fe en Dios Abraham? Cada mañana él dedicaba su vida a Dios, se acercaba a él y le pedía su dirección y le pedía que lo acompañe. Por eso Dios confiaba en lo que Abraham iba a hacer con sus hijos, porque veía que Abraham estaba ahí, lo buscaba. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros chicos? Hace poco hice una visita a una casa y entonces hablando con una hermana le digo, hermana,
¿Cómo anda el estudio de la lección de escuela sabática? Y no, la verdad que hay un montón que no estudio. Ajá. ¿Y el devocional? Y no, la verdad que está por ahí guardado. Entonces le digo, bueno, hermano, usted tiene 3 chicos, y tiene 3 chicos, no me diga que si usted no hace su culto, le hace su culto a los chicos. Entonces ella se rió y me contó la verdad. Dice, y la verdad es que mis chicos agarran el devocional y ellos me cuentan la historia. Es una lección importante, ¿no? De que los chicos hagan eso. Ahora, ¿hasta qué edad lo van a hacer los chicos? Si son pequeños, va a llegar un momento que van a querer que su mamá sea o su papá, ¿no? Sea el que ponga las cosas en orden, ¿no? Entonces, Abraham era un hombre devoto a Dios. Por eso, Abraham era confiable para Dios. ¿Somos nosotros confiables para Dios? ¿Hacemos el culto? ¿Lo buscamos en cada mañana? ¿O salimos rápido de la casa y hacemos lo que queremos? Abraham tenía miles de personas porque miles de personas componían su campamento a cargo. Así que trabajo tenía. Sin embargo, él encontraba en su trabajo tiempo para buscar a Dios. Si nosotros queremos educar a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿tenemos tiempo para dedicarle a Dios? ¿Nuestros hijos nos van a ver que nosotros nos arrodillamos y le dedicamos tiempo a Dios? Cuento esto como les dije porque yo soy hijo, no soy papá. Entonces tengo que contar cosas de mi casa, espero que me entiendan, son las ilustraciones que tengo. Pero hasta el día de hoy mi mamá tiene una frase que es muy fuerte y es cómica, pero ilustra esto. Mis papás son muy distintos, ya lo conté creo la vez pasada en el sermón. Mi mamá hace un culto cortito, mi mamá hace un culto muy largo y mi papá un culto más bien corto. Entonces, yo que tengo 30 años, cuando voy los lunes a mi casa, que es el día que tengo libre, y mi mamá se levanta, se despierta, mi papá se va temprano a trabajar, entonces yo a veces agarro, aunque tengo 30 años, y me subo a la cama de mi mamá, ¿no? Me acuesto al lado mientras ella está leyendo la Biblia, ¿no? Entonces tiene una frase que me la dice de chico. Cuando yo le empiezo a hablar y ella está haciendo el culto, me dice esto: hijo, ¿quién te mandó, el diablo? O así, ¿no? Es una frase fuerte. Pero en mi persona, no ahora, sino desde cuando era chico, yo tengo grabado que mi mamá hacía esas cosas, ¿verdad? O me acuerdo cuando me enseñaba en la escuela sabática, no había PowerPoint ni esas cosas, entonces mi mamá usaba el franelógrafo y ella me cuenta esto. Hay cosas que yo no recuerdo, pero sin duda me han marcado, aunque no recuerdo todo. Ella dice que siempre me gustó, eso sí me acuerdo, la historia de David y Goliat es una de las que más me gusta, ¿no? Porque David era chiquito y lo vence al otro que era grandote. Y como todo niño me gustaban los superhéroes. Entonces, mi mamá me dice que ella me contaba, y eso sí yo me acuerdo, con todos los ademanes, ¿no? Y Goliat cayó y hizo ¡pum! Y todo. Y después vino David y le cortó la cabeza a Goliat. Entonces mi pregunta no era, mamá, contame cómo Dios bendijo a David. Mi pregunta era, mamá, contame, ¿cómo le salió otra vez la sangre a Goliat? Yo quería saber. Los chicos tienen ciertas curiosidades que a nosotros nos parecen que no son importantes, pero el chico no se olvida de lo que papá hizo. Si papá tuvo tiempo para su culto, entonces el culto es importante. Si papá no le daba bolilla al culto, que no me diga por qué no leo la Biblia. ¿Está bien? Esa es la realidad. Lo segundo, ¿por qué era confiable Abraham? Aparte de buscar a Dios, era confiable porque guardaba los mandamientos. Vamos a buscar Génesis 26:5. Génesis capítulo 26, versículo 5. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. No solamente hay que buscar a Dios para ser un buen educador como era Abraham, sino obedecer a Dios, ser obediente a Dios, ¿no? Este sermón es sencillo, pero es de aplicación. ¿Somos obedientes nosotros a Dios? Es decir, cuando queremos que nuestro hijo haga esto o haga aquello, porque, sobre todo en la edad de la adolescencia, no hagas esto porque tenés que ser obediente a Dios, ¿no? Qué sé yo, no uses arita, no te pintes, que son cosas que nosotros sabemos que tenemos que guardar, porque el Señor lo dice. ¿Nosotros hemos sido obedientes a Dios con eso? O sea, ¿hemos dado el ejemplo cuando Dios nos dice algo? ¿O cuando juega la selección argentina el viernes de noche, caemos y miramos el partido? Si nosotros no fuimos obedientes a Dios, ¿por qué le vamos a pedir al otro? Que sea obediente. Pero Abraham era obediente a Dios, guardaba los mandamientos. Abraham oía la voz de Dios y le obedecía. Por eso el versículo principal, que es el que leímos de Génesis 18-19, empieza diciendo, yo sé que Abraham va a enseñar así, así, así. ¿Por qué? Porque Abraham hacía su culto, buscaba a Dios y era obediente a lo que Dios le decía. Era obediente.
Y entonces esa obediencia fue la que vio Isaac de chico, y por eso cuando Isaac tuvo que ir para ser sacrificado, él se dejó atar, ¿no es cierto? Abraham era viejito, él se podría haber librado, pero estaba tan acostumbrado a ver que su padre obedecía, que él también, ¿qué era? Obediente, porque Abraham era confiable para Dios, porque lo buscaba, y era confiable porque era obediente. ¿Qué más era Abraham? ¿Por qué más era Abraham confiable? Vamos a leer Santiago 2:23. Santiago capítulo 2, versículo 23. Versículo que nos gusta mucho y que lo conocemos. ¿Alguien quiere leer fuerte? Porque es un lindo versículo. ¿Vadí? Sí, fuerte. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Muy bien. ¿Qué era Abraham de Dios? Un amigo. ¿Cuántos tienen, no me levanten la mano porque sí, ¿cuántos tienen verdaderos amigos? Está bien, es creíble porque no han levantado todos la mano. Es muy difícil tener amigos, verdaderamente amigos. Amigos es alguien a quien nosotros le confiamos algo o alguien o todo sin preocuparnos. Cuando yo era adolescente, mi papá tenía un amigo que se conocían de hacía muchos años, que se llamaba Marcial. Marcial ayudó a que mi papá tuviera su primer auto. Mi papá tenía un Falcon 62, fue su primer auto. Viejito el auto, ¿no es cierto? Ahí andaba más o menos como podía. Y entonces, mi papá, como eran muy amigos, le prestaba muchas veces el auto. ¿Sí? Y Marcial era medio travieso, así que de vez en cuando abajo de los asientos del auto aparecían algunas botellas que no tenían que aparecer, ¿no? Pero eran tan amigos que mi papá decidía prestarle el auto. Eran tan amigos que un día Marcial lo llama por teléfono a mi papá y le dice, hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Bien, che, te vendí el auto. Ah, sí, ¿me lo vendiste? Sí, lo vendí, compré otro. Ah, bueno. Y cortaron. Yo me acuerdo, fue literalmente así la conversación, ¿eh? Él confiaba tanto en su amigo que no, en serio, que no hubo ningún problema en que el otro le vendiera el auto. Se le vendió el auto y le compró el otro. Me acuerdo que mi papá pasó de un Falcon 62 a un Dodge Coronado. Hermoso el auto que le compró el amigo. Yo me acuerdo que recién salía el Escort, era el año 90 y algo. Recién salía el Escort, el vecino se había comprado un Escort 0 kilómetros y cuando vio que era modelo 70 y pico, pero estaba tan cuidado con techo vinílico, automático, que estaba envidioso del auto viejo de mi papá, ¿no? Eso es la amistad. Amistad de la que hablamos como la de Abraham. Cuando vos le confías algo y vos estás seguro que lo que haga con ese algo tu amigo o ese alguien, Dios dice, yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos a que guarden los que le mandé después de sí. ¿Los hijos son nuestros? ¿De quién son? Dios nos presta esos hijos para que nosotros administremos mientras estamos sobre esta tierra. Abraham era amigo de Dios, era tan amigo que Dios le dio sus hijos para que Abraham los administrara. Y sabía Dios que Abraham iba a hacer las cosas bien. Sabía. ¿Puede decir eso Dios de nosotros? ¿Será que somos amigos de tal forma que realmente nos damos cuenta de que los niños que tenemos en nuestra iglesia tienen que ser educados por nosotros y que Dios nos confía esa tarea tan importante? Es muy difícil, es mucha responsabilidad la educación en el hogar. Después nosotros a veces queremos llamar al anciano o al pastor para que solucione ciertos problemas en que en realidad deberían haber sido solucionados ¿en dónde? En casa. El primer lugar de educación es la casa. La iglesia y la escuela adventista acompañan a esa educación, pero la educación se da en el hogar. Y para enseñar, primero tengo que aprender a ser enseñado. ¿Saben que hay un dicho en el liderazgo que dice que el mejor líder es el que sabe obedecer? ¿Sí? O sea, si uno quiere saber si alguien va a ser un buen líder, es ese que sabe acatar las órdenes cuando se la dan. Bueno, el que es obediente a Dios va a poder hacer que los demás sean obedientes. Entonces, finalizando esta primer partecita, ¿somos confiables? Dios puede decir, yo sé que Walter, Miriam, Luis, Elías, Badi, yo sé que ellos son así y van a educar a los chicos bien. Buscamos a Dios en primer lugar en la mañana, somos obedientes a sus mandamientos, somos amigos de Dios, amigos lo que significa amigo que Dios nos confiaría algo como para que nosotros hagamos de eso algo. ¿Será que nos puede llamar y decir, ¿cómo están mis hijos? ¿Te los cambié? No, no los vamos a cambiar, ¿no?
Pero le podemos decir, sí, están bien educados, están así, mira, ahora están en la iglesia, ahora están haciendo esto, o cuando nos llame, tenemos a nuestro hijo en cualquier lado. ¿Y por qué está en cualquier lado? No, lo que pasa es que lo dejé solo porque dejé que lea esto, dejé que haga aquello. Y entonces, pero yo no te lo di para que lo cuides, sí, pero yo no te lo di chocado, me devolví el auto chocado. Sí, pero lo que pasa es que lo dejé mal estacionado sin querer. Eso no hace un amigo, ¿no? El amigo cuida lo suyo. No significa esto, vuelvo a repetir, ¿no? No significa esto de que esto es una fórmula que funciona porque somos humanos. Y a Abraham, como dijimos, Ismael le salió torcido, ¿no? Igualmente le salió torcido porque en realidad también había habido una desobediencia de parte de Abraham, ¿no? Pero centrándonos en este texto, Abraham era un buen educador. Muy bien, entonces lo primero era que Abraham era confiable. Lo segundo era que Abraham, además de ser confiable por su integridad, él era un educador. Voy a leer una cita cortita. Dice, que lo saqué de Patriarcas y Profetas. La familia de Abraham comprendía más de 1000 almas, los que por sus enseñanzas eran inducidos a adorar a Dios, al Dios único, encontraban un hogar en su campamento. Y allí, como en una escuela, recibían una instrucción que se los preparaba para ser representantes de la verdadera fe. Así que pesaba sobre Abraham una gran responsabilidad. Educaba a los padres de la familia y sus métodos de gobierno eran puestos en práctica por las casas que ellos precedían. Esto es en Patriarcas y Profetas, el capítulo 12, ¿no? Así que los que querían, participaban de la casa de Abraham, aprendían de Abraham y ellos le enseñaban a su gente. Y dice que Abraham le enseñaba sus métodos, ¿no? Sus métodos. Muy bien, ¿qué estudiamos hoy a la mañana en la escuela sabática? ¿De qué hay que buscar qué? Líderes, ¿no? Había un subtítulo en la escuela sabática que me imagino que todos estudiamos, que decía entrenando entrenadores. Eso es lo que dice esta cita que hacía Abraham. Abraham les enseñaba a los otros cómo educar a sus hijos. Y estos iban con los métodos de Abraham y le enseñaban en sus casas. Aparte de hacer nuestro culto, le damos importancia, porque por ahí sí hacemos nuestro culto, ojalá Dios quiera toda la iglesia, ¿no? Hacemos nuestro culto, le hacemos el culto a nuestros niños y les enseñamos a nuestros niños. Hoy un hermano de la escuela sabática donde estábamos compartió algo muy interesante, ¿no? Nos contaba de que él tiene una nena y entonces él le cuenta las historias a su nena, pero le está enseñando a su nena cómo contar historias. Es interesante. Eso es educar, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer. Yo me acuerdo cuando una iglesia que yo considero que me educó mucho. La iglesia, antes de irme a la universidad, nunca pude ser miembro de esa iglesia. Yo fui de instructor bíblico a esa iglesia, pero nunca pude ser miembro. Aunque no es en la familia, viene la aplicación igual, ¿no? La iglesia de Texalar. Yo miro para atrás ahora y digo, me mandé tantas macanas en esa iglesia, tantas macanas, pero me pedían que predicara, que diera la escuela sabática, y ahora miro para atrás y me doy cuenta de un montón de errores que cometí. Y me tuvieron tanta paciencia que eso ayudó a que alguien se formara y que quisiera seguir a Dios. Si nosotros no tenemos paciencia para enseñarles a nuestros hijos la lección y enseñarles a ellos a que aprendan a leer la Biblia, no es solamente contarles, ¿no? Que aprendan a hacer su culto, que cuando van creciendo, ¿verdad? Que aprendan a leer su folleto de escuela sabática, que aprendan a leer su devocional. Si no les enseñamos eso, siempre van a depender de nosotros. Y cuando nosotros muramos o no estemos, el chico va a quedar desamparado. Pero si le enseñamos los métodos como hacía Abraham, que le enseñaba a los de su casa los métodos de cómo hacer el culto, entonces la educación va a ser más fuerte. ¿Se entiende? ¿Sí, hermanos? Muy bien. Vamos entonces al otro punto. Entonces, este punto que voy a mencionar ahora sí es muy duro. Este punto, y voy a leer la cita porque como yo no soy papá, entonces leo la cita y yo me lavo las manos, como dice. ¿Sí? En Abraham, aparte de que él era un educador en enseñar los métodos, en Abraham no había negligencia. En Abraham no había transigencia con ciertas normas o principios bíblicos. ¿Está bien? Cuando Abraham decía esto es no, era esto es no. Aunque dice Elena de White que él trataba a todos por igual en su casa, que no había siervos y amos, que él trataba a la gente por igual, ni ricos ni pobres. Él era muy cuidadoso en el trato con los demás, muy cuidadoso. No, dice que no se notaba la diferencia con los otros. Pero él no era negligente con sus hijos. Cuando él tenía que decir esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Cuando llegó la edad en que Isaac se casara, Isaac tenía 40 años. ¿Está bien? Era bastante grandecito. Y Abraham no dejó que Isaac eligiera una mujer de las cananeas. Mientras vivía en su carpa, él se encargó de buscar a su siervo y decirle, mirá, andá hasta la Mesopotamia, andá y buscá a alguien que sea de nuestra fe para que se case con mi hijo.
Y una de las últimas cosas que hizo en su vida fue eso, ¿no? Preparar el momento para que Isaac tuviera un buen casamiento dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de lo que era su pueblo. Yo creo que en ese punto específico, soy sincero, estamos fallando mucho, ¿verdad? Estamos fallando mucho. Nosotros permitimos que las relaciones de nuestros hijos sean con quien quieran. Y me van a decir que los tiempos son distintos. Pero Abraham tenía las cosas bien claras con Dios. Leo lo que dice el mismo Patriarcas y Profetas. Dice, ¿cuán pocos son los que siguen este ejemplo actualmente? Muchos padres manifiestan un sentimiento ciego y egoísta, un mal llamado amor, que deja a los niños gobernarse por su propia voluntad cuando su juicio no se ha formado aún, y los dominan pasiones indisciplinadas. Esto es ser cruel hacia la juventud y cometer un gran mal contra el mundo. La indulgencia de los padres provoca muchos desórdenes en las familias y en la sociedad. Confirma en los jóvenes el deseo de seguir sus inclinaciones en lugar de someterse a los requerimientos divinos. Así crecen con aversión a cumplir la voluntad de Dios y transmiten su espíritu irreligioso e insubordinado a sus hijos y a sus nietos. Así como Abraham, los padres deberían mandar a su casa después de sí. Enséñense a los niños a obedecer a la autoridad de sus padres e impónganse esta obediencia como el primer paso en la obediencia de la autoridad de Dios. Dice acá que es ser indulgente con los niños, dice que es ser cruel. ¿Está bien? Si no les gusta la palabra, hay que pelear con la cita, yo no la escribí. Pero es la realidad, ¿no? Ser indulgente. Ninguna familia es perfecta. En mi familia, mi hermana se puso de novia con un chico que no era de la iglesia. ¿No es cierto? Y hubo muchos problemas en la familia por este tema. Y mi mamá aflojaba en ese momento. Mi papá y yo estábamos más firmes y mi mamá aflojaba. Gracias a Dios las cosas terminaron bien. El chico se bautizó, el chico hoy es de la iglesia, es más, hoy es diácono ordenado de la iglesia. Y hasta a veces la reto a mi hermana porque cuando llego a la casa encuentro la Biblia de él arriba de la mesa y no la de ella. Pero si ustedes le preguntan a mi hermana, yo no sé bien por qué el motivo, pero ella dice lo siguiente. Se lleva bien con el muchacho, pero siempre me dice, si yo volviera el tiempo atrás, yo sería obediente a mamá y a papá. No voy a dejar nunca que mi hija haga lo que yo hice. No me pregunten bien por qué, pero hubo mucho conflicto en la familia, porque Dios había dicho no y nosotros aflojamos. Dice que Abraham era un educador y Dios podía confiar en Abraham porque Abraham era íntegro y porque Abraham era firme en los principios de Dios. ¿Sí? Firme porque trataba a todos por igual, cuando la Biblia decía que tenía que tratar a todos por igual, y firme porque cuando él tenía que decir que no a algo, decía que no y se preocupó para que el casamiento de su hijo fuera con una persona que fuera de su fe, ¿verdad? Muy bien. Y el último punto de por qué Abraham era confiable era porque Abraham era que está relacionado con lo anterior, ¿no? Abraham era un hacedor. Abraham hacía, no solo dedicaba su vida a Dios, no solo guardaba los mandamientos, no solo les enseñaba los métodos a los demás, sino que Abraham hacía. Vamos a leer Santiago 2, 21 y 22. ¿Qué dice Santiago 2, 21 y 22? A ver, ¿quién quiere leer fuerte? Miriam, sí. ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe fue completada por las obras? Muy bien. Entonces en este versículo vemos la integridad de Abraham, ¿no? Era el padre de la fe, pero aunque la Biblia no lo dice así, podríamos decir que era el padre de ¿qué también? De las obras. Estas dos cosas iban juntos con Abraham. Bien juntos, de tal forma que si leyéramos solamente el primer texto nos quedaría la idea de la justificación por las obras, ¿no? Menos mal que tenemos el segundo, pero el primero nos dice que Abraham fue justificado por las obras. Y después dice, ¿no? Porque sus obras demostraron su fe. Abraham era íntegro, era compacto, era entero. Y por eso era un buen educador, ¿no es cierto? Y por eso Isaac aprendió en ese momento, cuando justamente fue llevado a ser sacrificado, que él tenía que permitir que la voluntad de su papá, que era el representante de Dios en ese momento, estuviera por sobre su voluntad. Pero no fue que Isaac lo aprendió en ese momento. ¿Cuándo lo había aprendido? De chiquito, toda la vida. Hermanos, en esta mañana hay una invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y esta invitación es a ser buenos educadores. Y para ser buenos educadores tenemos que tener las características de Abraham. Ser íntegros, buscar a Dios en primer lugar, ser obedientes, ser firmes en los principios bíblicos
y hacer los principios bíblicos, parte de nuestra vida. El Señor nos invita a cada uno de nosotros que tomemos en esta mañana un compromiso especial con Dios, un compromiso en el cual nuestra casa sea un altar para Dios completamente y que nuestros niños sepan que si hay un lugar donde se puede encontrar a Dios, es en el comedor de mi casa o en la pieza de mi casa. Que haya un lugar donde el chico entienda, estoy tan mal en este momento, pero en el comedor de casa, ahí mora Dios, porque mamá o papá hacen el altar todas las mañanas. Y que cuando los padres no estén, porque es lo natural en la vida si el Señor no viene antes, que el altar siga siendo levantado por uno de los chicos. ¿Por qué? Porque mamá y papá lo levantaban. En mi caso pasó con mi bisabuela que no conocí. Como la abuelita Rosario, aunque era católica, levantaba siempre el altar y lo hacía orar a mi abuelo, quedó eso hasta nuestros días en nuestra familia, ¿no? Que esto sea una realidad para nuestra vida, que el Señor pueda decir de cada uno de nosotros, porque yo sé que fulanito de tal de la iglesia de San Martín va a mandar a sus hijos después de sí a que obedezcan mis mandamientos. Y entonces toda la bendición que yo prometí va a ir sobre su casa. Amén.